North de Maine, 1899. Mientras los vecinos se apresuraban a almacenar leña antes de que llegara el frío brutal, Jean-Baptiste Boudreau seguía clavando tablas en su porche a finales de enero. Lo llamaban madera desperdiciada, lo llamaban temeroso del viento. Todos los demás colonos confiaban en la regla de la frontera. Si tu estufa es potente y tus paredes son sólidas, no hay problema. Pero Boudreau pasó 2 días enteros tapiando su galería de 2,5 metros de profundidad con tablones verticales y listones, convirtiendo su porche de verano en un abrigo de invierno sellado alrededor de la cabaña. Ezekiel Pratt, la autoridad local en materia de construcción, se burló abiertamente de ello, calificándolo de trabajo innecesario para un hombre que tenía miedo de cuidar adecuadamente su fuego. Entonces llegó febrero. La ola de frío ártico de 1899 trajo temperaturas bajo cero a Maine. El viento convirtió las pequeñas goteras de la cabaña en constantes entradas de aire frío. La sólida cabaña de Pratt, con su gran estufa, luchaba por mantener los 11 grados Celsius, quemando leña cada 30 minutos. Pero el porche tapiado de Boudreau creó una zona de amortiguación de aire que impedía que el viento golpeara directamente las paredes de su cabaña. La misma pila de leña, la misma estufa, la misma noche brutal. Su habitación principal se mantuvo estable a 72 grados Fahrenheit, una diferencia de 20 grados Fahrenheit, sin cambiar su rutina de encendido. ¿Qué entendía este carpintero franco-canadiense sobre la pérdida de calor provocada por el viento que los experimentados pioneros pasaban por alto? Si valoras las historias de sabiduría práctica que han resistido el paso del tiempo, no dejes de suscribirte. Tenemos más relatos documentados que vale la pena recordar. La noche rasga el valle como una lima sobre el acero. La estufa de la cabaña consume leña de abedul como siempre. Una carga completa de la cámara de combustión cada 45 a 60 minutos. Jean-Baptiste Boudreau sale para comprobar el termómetro que cuelga de un clavo junto a la puerta. 52 grados Fahrenheit en la habitación principal. El viento atraviesa su camisa de lana como si fuera de gasa. Se dirige al porche entablado. De repente, ya no siente el viento en la cara. El aire se queda quieto, atrapado entre las tablas selladas y la pared de la cabaña. Cuando vuelve a entrar después de cerrar bien la puerta del porche, el termómetro marca 72 grados Fahrenheit, una variación de 20 grados Fahrenheit sin tocar la estufa, sin añadir ni un solo trozo de leña a la chimenea. Estamos a finales del siglo XIX, en la frontera norte, donde los colonos francoamericanos llevaron los hábitos de construcción de Quebec al sur, a las duras granjas de invierno. La galería ya formaba parte del diseño de la casa, un porche funcional que servía de sombra en verano y de refugio contra las tormentas, lo suficientemente amplio como para colocar sillas y herramientas, y lo suficientemente profundo como para apilar leña protegida de las inclemencias del tiempo. La mayoría de las familias lo utilizaban exactamente de esa manera. Al aire libre durante 3 estaciones, y luego abandonado a la nieve y al viento cuando llegaba el frío. Boudreau no es un profesor ni un experto en viajes. Es un constructor que trabaja en un lugar donde el invierno es una prueba que se supera o no. Sus manos conocen el tacto de la madera cuadrada y el peso de una cuchilla de carpintero. Su abuelo franco-canadiense le enseñó que el calor es fácil de generar, pero difícil de mantener, y que al viento no le importa lo grande que sea el fuego si puede robar el calor más rápido de lo que se tarda en reemplazarlo. Las burlas comenzaron a principios de enero, cuando empezó a medir la madera para los paneles del porche. Ezekiel Pratt, que había ayudado a construir más cabañas que nadie en el municipio, observó a Boudreau clasificar tablas de 1 pulgada y negó con la cabeza. «Desperdiciando buena madera», anunció Pratt a cualquiera que quisiera escucharle, creando trabajo donde no lo hay. La sabiduría local en materia de construcción era sencilla y segura. Si tu estufa es buena, tu cabaña es buena. Alimenta el fuego, corta más leña, acumula las brasas, ¿no? Todo lo demás eran tonterías. Pero Boudreau respondió con la vieja regla rural que su familia había traído al sur desde los asentamientos del Valle del San Lorenzo. «El calor es fácil de generar», dijo con voz seca y pragmática. «Lo difícil es mantenerlo». Había aprendido esa lección viendo a su padre luchar contra el frío impulsado por el viento en Quebec, donde las familias que ignoraban las infiltraciones
Quemaban el doble de leña y aún así tiritaban durante las noches de enero. El porche medía 2,4 metros de profundidad por 7,3 metros de largo a lo largo de la parte delantera de la cabaña. Una galería funcional que se podía construir y cerrar con tablas adecuadamente. Boudreaux había calculado la madera necesaria. Tablones de 2,5 centímetros cortados en secciones de 1,2 metros para facilitar su manejo, más listones de 2,5 centímetros por 5 centímetros para fijar bien cada junta. Necesitaría clavos de 8 a 10 peniques, suficientes para fijar cada tablón y listón sin partir la madera. 2 hombres trabajando sin descanso podían cortar, colgar, colocar los listones y sellarlo todo en un largo día. Su objetivo básico era sencillo: mantener la sala de estar por encima de los 50 grados Fahrenheit durante la noche sin quemar el doble de leña. Todas las familias de la frontera conocían ese umbral. Por debajo de los 50 grados Fahrenheit, los ancianos empezaban a toser y las manos de los niños se ponían blancas. Por encima de los 50 grados Fahrenheit, la gente podía dormir toda la noche y despertarse lista para trabajar. La diferencia entre 50 y 70 grados Fahrenheit no era una cuestión de comodidad. Se trataba del margen de supervivencia y la eficiencia del combustible. Pratt se aseguró de que todos conocieran su opinión. Fingiendo temer al viento, se lo dijo a los hombres reunidos alrededor de la estufa de la tienda. Si un hombre no puede cuidar bien del fuego para mantenerse caliente, tal vez no debería vivir en un lugar donde el invierno es importante. Los demás constructores asintieron. Todos habían visto a familias luchar contra el frío, pero la solución era siempre la misma: una estufa más grande, más leña, una mejor disciplina con el fuego. Nadie tapaba un porche en perfecto estado para protegerse del clima. Boudreaux siguió trabajando. Primero cuadró la abertura del porche, revisó los postes y los travesaños, y añadió simples clavos y bloques de madera de 2 por 4 en las esquinas donde las tablas necesitaban un respaldo sólido. El trabajo no era complicado, pero tenía que ser preciso. El viento no necesita una grieta visible para entrar. Necesita una que no se vea, y encontrará cada hueco que no esté bien sellado. Colgó la primera capa, empezando por el lado de barlovento, con tablones colocados verticalmente, bien ajustados entre sí. Cada tabla se comprobó con una escuadra de carpintero y se clavó en la parte superior e inferior. Luego vinieron los listones. Una por una, tiras sobre cada junta. 2 clavos en la parte superior e inferior para cada listón. El programa de juntas era implacable. Un listón en cada junta de tablones, sin atajos, sin huecos. En el borde inferior, dejó entre 1,25 y 2,5 centímetros por encima de la terraza del porche para el drenaje, sabiendo que más tarde podría acumular nieve como junta extraíble cuando llegara el frío de verdad. Y en la puerta de la casa, añadió una segunda puerta, un simple marco con una solapa de lona, para que al abrir el porche exterior no entrara aire frío directamente en la cocina. La idea era una vieja práctica rural: crear una esclusa de aire para que el aire frío tuviera que atravesar 2 barreras en lugar de entrar directamente en la vivienda. Pratt observaba el progreso con creciente irritación. 2 puertas para una casa, murmuró. Lo siguiente será querer 3 estufas para una habitación. Los demás hombres se rieron, pero Boudreaux siguió clavando listones. Hace mucho tiempo había aprendido que, cuando llegaba el frío intenso, los hombres que más reían en otoño solían ser los primeros en llamar a tu puerta en febrero. La secuencia de construcción exigía precisión, no rapidez. Boudreaux sabía que el invierno pondría a prueba cada junta, cada unión, cada lugar por donde pudiera colarse el viento. Empezó por cuadrar la abertura del porche, pasando las manos por los postes y los travesaños para comprobar si había huecos o deformaciones. Donde el marco existente necesitaba refuerzo, añadió simples clavos, bloques de 2 por 4 en las esquinas y en los puntos medios donde las tablas necesitarían un respaldo sólido. La primera capa se colocó verticalmente, cada tabla ajustada contra la contigua. Boudreaux trabajó desde el lado de barlovento, sabiendo que los vientos predominantes del noroeste golpearían con más fuerza esta pared. Cada tabla se comprobó con su escuadra de carpintero y luego se clavó con clavos de 8 peniques que se introducían a través de la tabla en el marco posterior. Colocó 2 clavos en la parte superior y 2 en la inferior.
asegurándose de que la madera no pudiera torcerse ni combarse bajo la presión de las inclemencias del tiempo. Una vez que las tablas cubrieron la abertura, comenzó el verdadero trabajo. El viento no respeta las tablas bien ajustadas. Encuentra los pequeños huecos entre ellas y convierte esas grietas en autopistas de aire frío. Boudreau había visto a demasiados constructores confiar en su ojo para las juntas ajustadas, solo para descubrir en febrero que lo suficientemente ajustado no era lo suficientemente ajustado cuando llegaba el aire ártico. Los listones se colocaron metódicamente. Cada tira de 1x2 cubría una junta de tablones completamente clavada a través del listón en ambos tablones inferiores. 2 clavos en la parte superior y 2 en la parte inferior de cada listón, clavados lo suficientemente profundo como para atravesar la madera maciza, pero no tan profundo como para partir la estrecha tira. El plan de juntas no permitía atajos. Un listón por cada junta de tablones, sin excepciones, sin lugares en los que se convenciera a sí mismo de que las tablas encajaban demasiado bien como para necesitar cobertura. En el borde inferior, Boudreau dejó un espacio controlado de entre 1,25 y 2,5 centímetros por encima del suelo del porche. No se trataba de un trabajo descuidado, sino de una medida de seguridad para el drenaje. La nieve se acumularía en la parte inferior de los paneles y él quería que esa nieve se drenara cuando las temperaturas fluctuaran, en lugar de empujar contra la madera y pudrir las tablas desde abajo. Cuando llegara el invierno más profundo, podría acumular nieve adicional contra ese espacio, creando un sellado temporal que funcionara con el clima en lugar de luchar contra él. La física detrás de este método era sencilla, aunque la mayoría de los constructores de la frontera nunca habían pensado en ella de forma sistemática. El viento aumentaba la pérdida de calor de 2 maneras distintas. En primer lugar, arrancaba el aire caliente directamente de las superficies por convección, el mismo principio que hacía que un carbón caliente brillara más cuando se soplaba sobre él. En segundo lugar, y lo que era más peligroso, empujaba el aire frío a través de las fugas en el revestimiento del edificio por infiltración. Incluso los huecos más pequeños se volvían significativos cuando vientos de 30 millas por hora empujaban el aire gélido a través de cada grieta en las paredes de la cabaña. Los modelos de construcción utilizados por los ingenieros reconocían la infiltración como impulsada tanto por el viento como por la temperatura. Pero la velocidad del viento era muy importante. Una noche tranquila a 10 grados bajo cero era manejable. La misma temperatura con vientos de 20 millas por hora podía sobrepasar incluso la capacidad de calefacción de una cabaña bien construida. La galería entablada atacaba este problema desde su origen. En lugar de pedir a las paredes de la cabaña que resistieran el viento directamente, le dio al viento algo más con lo que luchar primero. La piel del porche soportaría la mayor parte de la presión del viento, creando una zona de amortiguación de aire quieto entre las tablas exteriores y la cabaña propiamente dicha. El aire quieto era el aislante más barato de la naturaleza. Los 2,4 metros de profundidad del porche protegido actuarían como una capa térmica alrededor del espacio habitable, y esa capa no costaría nada mantener una vez completada la construcción inicial. El sistema de control de la puerta requería una atención especial. Boudreau enmarcó una sencilla puerta exterior en la entrada del porche y luego añadió una segunda barrera en el umbral de la casa, una solapa de lona sobre un marco de madera que podía girar libremente, pero que creaba un sellado adicional. La secuencia de 2 puertas reduciría lo que los constructores llamaban el efecto explosivo, la ráfaga de aire frío que inundaba una habitación cálida cada vez que alguien abría la puerta durante una tormenta. Las pruebas de fugas de aire se convirtieron en un ritual nocturno a medida que avanzaban las obras. Boudreau encendía una vela y la movía lentamente a lo largo de cada junta, cada borde del listón, cada lugar donde se unían diferentes piezas de madera. Si la llama se movía hacia los lados, el aire se movía a través de la junta. Si se mantenía firme y erguida, el sellado era correcto. Marcaba los puntos problemáticos con tiza y volvía a ellos a la mañana siguiente con clavos adicionales o compuesto para juntas mezclado con resina de pino y serrín. Marie Leblanc, que gestionaba las rutinas estacionales de 3 hogares del asentamiento, observaba el progreso con aprobación. Entendía el aspecto doméstico de la gestión del invierno, la planificación del combustible,
el control de las corrientes de aire, la diferencia práctica entre una casa que conservaba el calor y otra que lo perdía más rápido de lo que la estufa podía reemplazarlo. Las mejores mejoras funcionan todos los días sin heroicidades, les decía a sus vecinos. Bloqueen el viento, controlen las aberturas de las puertas, mantengan estable el espacio habitable. Explicaba el principio en términos que cualquier administrador doméstico podía comprender. El porche cerrado crearía una capa de aire tranquilo alrededor de la cabaña, de modo que las tormentas invernales golpearían las tablas exteriores en lugar de las paredes de la sala de estar. El método no era complejo, pero requería comprender que detener la pérdida de calor era tan importante como generar calor en primer lugar. Los ahorros previstos por Bedro eran modestos, pero significativos. Si la reducción de la infiltración disminuía la carga de trabajo de la estufa, esperaba entre un 25% y un 40%, menos recargas en las noches ventosas. A lo largo de todo el invierno, esa diferencia supondría varios cordeles de leña, suficiente combustible ahorrado para justificar el coste de la madera y los 2 días de cuidadosa construcción. Y lo que es más importante, el sistema proporcionaría un margen de seguridad durante las peores condiciones meteorológicas, cuando las familias necesitaban que sus sistemas de calefacción funcionaran de forma fiable, sin necesidad de una atención constante. Los detalles finales eran los más importantes. Los herrajes de los pestillos tenían que funcionar con suavidad, incluso cuando se formaba hielo en las superficies metálicas. Las bisagras necesitaban protección contra la exposición directa a la intemperie. La puerta exterior requería un sellado sencillo pero eficaz en todo su perímetro, tiras de cuero o fieltro que se comprimieran al cerrar la puerta, creando una barrera continua contra la infiltración del viento. A finales de enero, la galería entablada estaba terminada. 2,4 metros de profundidad, 7,3 metros de largo, sellada herméticamente con juntas de listones y ventilación controlada. La estructura parecía sólida y funcional, como un abrigo de invierno diseñado específicamente para los armarios que rodeaba. La noticia se extendió por el asentamiento, como siempre lo hacían las noticias sobre el tiempo. Menciones casuales en la tienda general, fragmentos de conversación escuchados en el molino, miradas preocupadas entre las mujeres que gestionaban los suministros de combustible del hogar. Una ola de frío brutal se estaba formando en algún lugar al noroeste, de esas que ponen a prueba todas las cabañas, todas las estufas y la preparación de todas las familias para la parte más dura del invierno. Algunas personas restaron importancia a las advertencias. Febrero siempre era frío y habían sobrevivido a muchas noches duras antes. Otros comenzaron a entrar en pánico tarde, al darse cuenta de repente de que sus pilas de leña podrían no durar durante una helada prolongada, y se apresuraron a cortar más combustible o a pedir prestado a vecinos mejor preparados. Ezekiel Pratt pertenecía a la primera categoría, confiado en su experiencia, desdeñoso de lo que él llamaba chismes meteorológicos de mujeres nerviosas y veteranos que habían olvidado cómo cuidar un fuego adecuado. Budro terminó los últimos listones con tranquila determinación, comprobando 2 veces cada junta y probando los pestillos de ambas puertas. No era un hombre dado a dramatismos ni predicciones, pero entendía la aritmética del consumo de combustible en un frío impulsado por el viento. Su galería sellada demostraría ser digna de la madera y el trabajo que había invertido, o se convertiría en un costoso recordatorio de que ni siquiera una planificación cuidadosa podía garantizar los resultados. La crisis que se avecinaba tenía un nombre y una fecha que los registros meteorológicos conservarían: la ola de frío ártico de febrero de 1899. Un enorme sistema de alta presión se desplazó hacia el sur y el este desde los territorios canadienses, trayendo consigo un aire tan frío y denso que alteró los patrones invernales normales en toda Nueva Inglaterra. El Servicio Meteorológico Nacional lo describiría más tarde como una de las olas de frío más importantes de la historia de Estados Unidos, con temperaturas bajo cero que se extendieron por Maine y se mantuvieron durante días. No era el tipo de frío que las familias de la frontera podían soportar con mantas extra y té caliente. Era un frío que mataba, un frío que sobrepasó los sistemas de calefacción, congeló el agua en el interior de las casas
y convirtió pequeños defectos en los edificios en problemas que ponían en peligro la vida. Las cabañas normales no fallaron porque desaparecieran sus troncos o se agrietaran sus cimientos. Fallaron porque el viento convirtió pequeñas fugas de aire en constantes bombas de aire frío, lo que obligó a las estufas a funcionar por encima de su capacidad sostenible. Mientras las familias agotaban sus reservas de combustible a un ritmo insostenible, la temperatura bajó de forma constante durante la primera semana de febrero y luego se desplomó cuando la masa de aire ártico se instaló sobre el norte de Maine. Boudreaux registró las lecturas exteriores con la atención metódica de un hombre que entendía que el conocimiento era sinónimo de supervivencia. 20 grados bajo cero, luego 30 grados bajo cero, manteniéndose estable en el frío más intenso que había experimentado en 15 años de inviernos fronterizos. En las cabañas convencionales de todo el asentamiento, los signos de fallo térmico aparecieron con sombría previsibilidad. Se formó escarcha en las cabezas de los clavos, donde el metal conducía el frío a través de las paredes. El humo se acumulaba en las chimeneas cuando la presión del viento superaba el tiro natural que mantenía el fuego encendido de forma limpia. Los cubos de agua que nunca se habían congelado en el interior comenzaron a desarrollar finas capas de hielo cerca de las paredes, una señal clara de que las temperaturas interiores estaban bajando a niveles peligrosos. Sarah y Thomas Reed, recién llegados de un clima más suave, descubrieron que su confianza en las prácticas habituales de las cabañas había sido errónea. Sus sólidas paredes de troncos y su robusta estufa de hierro no podían mantener temperaturas agradables cuando cada hueco entre los troncos se convertía en una vía de entrada para el aire ártico. Thomas se vio obligado a recargar la cámara de combustión cada 30 o 40 minutos durante los peores vientos, consumiendo el combustible que habían racionado cuidadosamente al doble de la velocidad prevista. El viento era el asesino. No solo hacía que el aire se sintiera más frío, también robaba activamente el calor de las superficies y empujaba el aire gélido a través de las envolventes del edificio con una eficiencia implacable. Una cabaña que podía mantener una temperatura de 15 grados Celsius en una noche tranquila, a 20 grados bajo cero Celsius podía tener dificultades para alcanzar los 10 grados Celsius cuando el viento empujaba ese mismo aire frío a través de todas las juntas y grietas sin sellar. La galería sellada de Boudreaux cambió la ecuación fundamental. El viento golpeaba sus tablones exteriores con toda su fuerza, pero esos tablones eran sacrificables, diseñados para soportar el castigo mientras protegían la zona de amortiguación de aire tranquilo que había detrás de ellos. Dentro de ese espacio de 2,4 metros de profundidad, el aire se mantenía tranquilo y relativamente cálido, aislado del viento cortante que abrumaba los sistemas de calefacción de sus vecinos. El contraste se hizo visible en detalles prácticos que cualquier residente de Frontier podía reconocer. Mientras que la cabaña de Pratt mostraba patrones de escarcha en las paredes interiores, donde se formaban puntos fríos cerca de las fugas, la sala principal de Boudreaux se mantenía lo suficientemente cálida como para que la condensación nunca alcanzara el punto de congelación. Mientras que los vecinos encontraban sus cubos de agua cubiertos de hielo a pesar de quemar leña constantemente, su cocina mantenía temperaturas que conservaban el agua del hogar en estado líquido durante toda la noche. La rutina de la estufa lo decía todo. Pratt, con su experiencia y confianza, se veía obligado a alimentar la estufa con leña de abedul cada 30 minutos durante los picos de viento, luchando por mantener temperaturas interiores apenas adecuadas, mientras que su suministro de combustible se agotaba a un ritmo alarmante. Su gran estufa de hierro, adecuada para las condiciones normales del invierno, no podía competir con la constante infiltración que convertía las sólidas paredes de su cabaña en un conducto para el aire ártico. La estufa de Boudreaux mantenía su ciclo regular de alimentación de 45 a 60 minutos, la misma cámara de combustión, quemando la misma leña de abedul en el mismo diseño de cabaña, pero protegida por 2,4 metros de aire quieto que impedía que el viento robara el calor más rápido de lo que el fuego podía reemplazarlo. La galería entablada había convertido su sistema de calefacción de una batalla desesperada contra la infiltración en una rutina manejable de consumo constante de combustible. El padre Hewlett,
que hacía sus rondas para ver cómo estaban los feligreses durante lo peor del frío, empezó a darse cuenta de qué hogares tenían dificultades y cuáles se mantenían estables. Sus registros, que llevaba para ayudar a la parroquia, mostrarían más tarde un patrón claro. Las familias cuyas cabañas luchaban directamente contra el viento consumían combustible a un ritmo insostenible y necesitaban el apoyo de la comunidad para evitar una exposición peligrosa al frío. Mientras que los pocos que habían encontrado formas de controlar la infiltración mantenían condiciones interiores seguras sin agotar sus recursos, se acercaba la noche que pondría a prueba todas las teorías y demostraría todos los métodos, con temperaturas que se preveía que bajarían aún más y velocidades del viento que pondrían a prueba la integridad estructural de los edificios de toda la región. La noche del 9 de febrero trajo consigo la prueba de campo que validaría o demolería todas las teorías sobre la infiltración del viento y la calefacción en la frontera. Boudreaux siguió metódicamente su rutina nocturna, registrando las mediciones con la cuidadosa atención de un hombre que entendía que los datos importaban más que las opiniones. El termómetro exterior marcaba 32 grados bajo cero. La velocidad del viento, calculada por el sonido y el comportamiento del humo de las chimeneas vecinas, era de entre 25 y 30 millas por hora, con ráfagas más fuertes. Entró en su galería sellada para comprobar el termómetro interior que se había convertido en el centro del debate invernal del asentamiento. Antes de las modificaciones del porche, este mismo punto de medición había mostrado constantemente 52 grados en condiciones climáticas similares, adecuado para la supervivencia, pero que requería un cuidado constante del fuego y un gran consumo de combustible. Esa noche, con las paredes entablilladas bloqueando el viento para que no llegara a la cabaña, el termómetro se mantuvo estable en 72 grados Fahrenheit, 20 grados Fahrenheit más cálido, con la misma pila de leña, la misma estufa de hierro y el mismo horario de alimentación que apenas había mantenido condiciones habitables en inviernos anteriores. El mecanismo era exactamente lo que la ciencia de la construcción cuantificaría más tarde con precisión. La infiltración impulsada por el viento era la principal responsable de la pérdida de calor interior, y la galería había creado un amortiguador térmico que detenía esa pérdida en el revestimiento exterior. El aire quieto atrapado entre sus paredes de tablones y la cabaña actuaba como una capa aislante equivalente a varios centímetros de madera maciza, pero sin el peso, el coste o la complejidad estructural que supondría engrosar todas las paredes. A lo largo de la noche, a medida que la tormenta se intensificaba, aparecieron beneficios secundarios. El aire interior se mantuvo más seco porque se redujo drásticamente la infiltración constante de aire frío del exterior, que casi no transportaba humedad y obligaba a los sistemas de calefacción a trabajar más, al tiempo que creaba incómodas oscilaciones de humedad. Las ventanas mostraban menos condensación y los fuertes gradientes de temperatura que creaban puntos fríos cerca de las paredes y los suelos se moderaron gracias a la envolvente térmica estable. El contraste con las cabañas vecinas era notable y cuantificable. La sólida construcción de troncos de Thomas Reed, que seguía todos los principios convencionales de la construcción fronteriza, luchaba por mantener los 48 grados Fahrenheit, a pesar de quemar leña cada 35 minutos. La familia se acurrucaba cerca de la estufa envuelta en mantas de lana, racionando sus movimientos para evitar la exposición a las zonas frías que se habían formado cerca de las paredes exteriores. Su cubo de agua, situado a solo 1,8 metros del fuego, desarrolló una capa de hielo que Thomas tenía que romper cada vez que necesitaba llenar la cafetera. Ezekiel Pratt, el reconocido experto en calefacción de cabañas del asentamiento, se enfrentó a su propia crisis de confianza. Su gran estufa, alimentada con leña seca cada media hora, no conseguía elevar la temperatura de la sala principal por encima de los 51 grados Fahrenheit. Se formó escarcha en las superficies interiores de los clavos y las bisagras metálicas, y sus carbones cuidadosamente apilados requerían una atención constante para evitar que se vieran abrumados por las corrientes de aire que parecían encontrar todos los huecos en el relleno de madera de su cabaña. Para un hombre que había construido su reputación sobre el conocimiento de la gestión del fuego y el consumo de leña, la noche reveló lagunas en sus conocimientos que ninguna experiencia podía llenar. Llamaron a la puerta a las 12:20 de la noche.
3 golpes secos que atravesaron el ruido del viento con la urgencia de la desesperación. Boudreaux abrió la puerta exterior y se encontró a Thomas Reed sosteniendo a su esposa Sarah. Ambos temblaban a pesar de los gruesos abrigos y las bufandas de lana. Detrás de ellos estaba su hija de 8 años, tosiendo con esa tos seca que las familias de la frontera reconocían como el primer síntoma de una peligrosa exposición al frío. «La estufa no da abasto», dijo Thomas entre dientes. «Las manos de la niña se están poniendo blancas y estamos quemando leña más rápido de lo que podemos cortarla. ¿Hay sitio para nosotros junto a su fuego?». La petición era a la vez práctica y desesperada, una admisión de que los métodos convencionales habían fallado cuando más se necesitaban. Boudreaux no dio ningún sermón, ni recordó a nadie las burlas que había recibido su porche sellado. Abrió la puerta interior y les indicó que se acercaran al calor que su sistema había mantenido sin esfuerzo. «Al viento no le importa si tus intenciones son buenas», dijo en voz baja. Fue lo más parecido a una reivindicación que dijo. La afirmación tenía el peso del conocimiento adquirido a base de experiencia y la discreta confianza de un hombre cuyos métodos habían superado la única prueba que importaba. Dentro de la sala principal, la familia Reed notó la diferencia de inmediato. La temperatura del aire de 22 grados Celsius se sentía lujosa después de horas de luchar con un calor marginal. Pero lo más importante era que la ausencia de corrientes de aire frío permitía que sus cuerpos retuvieran el calor en lugar de luchar constantemente contra la infiltración. La tos de la niña disminuyó en una hora, ya que se calentó por completo por primera vez en días. Boudreaux le mostró a Thomas los detalles de la construcción sin ceremonias, las juntas con listones que habían evitado las fugas de aire, el sistema de doble puerta que controlaba la entrada de aire frío, el enfoque simple pero eficaz de convertir el viento de un enemigo en un problema para la envolvente exterior, en lugar del espacio habitable. El método no era misterioso ni complejo, pero requería comprender que la retención del calor era tan importante como la generación de calor en condiciones extremas. Las mediciones de seguridad de esa noche contaban la historia en términos que cualquier familia de la frontera podía entender. El agua se mantuvo líquida por encima de los 32 grados Celsius en la cocina de Boudreaux, mientras que en las cabañas del asentamiento se congelaba y entraba el aire. Su consumo de combustible siguió siendo sostenible, una carga completa de la caldera cada 55 minutos, mientras los vecinos agotaban sus reservas de invierno a un ritmo que amenazaba su capacidad de sobrevivir hasta la primavera. Otras 2 familias buscaron refugio antes del amanecer, ya que sus propios sistemas de calefacción se vieron desbordados por la combinación del frío extremo y el viento implacable. La galería sellada de Boudreaux, diseñada para un solo hogar, acogió a 7 personas esa noche sin problemas. La ventaja térmica de 20 grados Celsius no solo había creado comodidad, sino un auténtico margen de supervivencia. La diferencia entre un susto y una tragedia que habría requerido el apoyo de la comunidad y el reparto de combustible de emergencia. Por la mañana el viento había amainado, pero la temperatura seguía siendo brutalmente baja. El asentamiento comenzó el proceso de evaluar los daños, calcular los costes y valorar qué métodos habían demostrado ser dignos de adopción. Las risas que habían recibido la galería tapiada de Boudreaux en enero brillaban por su ausencia en las conversaciones que se mantenían en la tienda general. Los hombres que se habían burlado de su excesiva preparación ahora hacían preguntas prácticas sobre los requisitos de madera, los calendarios de listones y las técnicas de techado. Para la siguiente temporada de frío, la transformación era completa e innegable. Los hombres que se habían burlado abiertamente de la galería tapiada de Boudreaux medían en silencio la madera y calculaban los requisitos de listones para sus propios porches. Ezekiel Pratt, cuya autoridad se había desmoronado durante la crisis de febrero, se convirtió en uno de los adoptantes más sistemáticos, pasando 3 días en octubre sellando cuidadosamente su propio porche con tablones verticales y prestando una atención metódica a la cobertura de las juntas. El estándar de la comunidad había cambiado sin fanfarria ni reconocimiento formal. La galería dejó de ser vista como una simple sombra de verano y pasó a ser reconocida como un sistema estacional, un abrigo de invierno que podía instalarse cada otoño y retirarse cada primavera. Las familias comenzaron a planificar sus trabajos otoñales en torno al cierre del porche,
considerándolo una preparación esencial junto con el corte de leña y el almacenamiento de raíces. Thomas Reed, cuya familia había sobrevivido a la peor noche en la cabaña sellada de Budrow, se convirtió en el defensor más activo de este método. Pasó el final del verano de 1899 construyendo una ampliación de 2,4 metros de profundidad en su propia cabaña, diseñada específicamente para el entablado estacional. Su construcción siguió exactamente las especificaciones de Budrow: tablones verticales con listones de 1 por 2 sobre cada junta, sistema de doble puerta con esclusa de aire y espacio controlado en la parte inferior para el drenaje y el almacenamiento temporal de nieve. Marie Leblanc documentó el proceso de adopción con la mirada práctica de una administradora doméstica que entendía la distribución del trabajo estacional. Según sus cálculos, la mayoría de las casas situadas a un día de viaje habían copiado el método en el segundo invierno tras la ola de frío ártico. La técnica se difundió no a través de instrucciones formales o planes escritos, sino a través de la evaluación pragmática de la comunidad fronteriza de lo que funcionaba y lo que no cuando estaba en juego la supervivencia. Las matemáticas del ahorro de combustible se convirtieron en conocimiento común entre las familias que habían probado ambos enfoques. Los hogares informaron de una reducción del consumo de leña de entre el 25 y el 40% durante los episodios de viento, y el mayor ahorro se produjo durante las prolongadas olas de frío que anteriormente habían obligado a las familias a quemar sus reservas a un ritmo insostenible. A lo largo de todo el invierno, esta diferencia solía ascender a entre 3 y 5 cordeles de leña, un ahorro de combustible suficiente para justificar la inversión inicial en madera y el trabajo anual de instalación estacional. Los registros parroquiales del padre Ouellet reflejaban el cambio en términos cuantificables. Las solicitudes de emergencia de ayuda para combustible disminuyeron significativamente en los inviernos siguientes a la adopción generalizada de las galerías selladas. Las familias que antes necesitaban el apoyo de la comunidad durante los periodos de frío prolongados mantenían una calefacción adecuada sin agotar sus reservas. El número de enfermedades relacionadas con el frío, especialmente entre los niños y los ancianos, disminuyó notablemente en los hogares que habían implementado un control eficaz de las infiltraciones. Los detalles de la construcción se estandarizaron mediante ensayos y mejoras prácticas. La mayoría de los constructores se decidieron por tablones de 1 pulgada cortados a 4 pies de longitud para facilitar su manejo. El revestimiento de todas las juntas seguía siendo innegociable. Ningún constructor que hubiera sufrido un fallo durante los fuertes vientos volvió a saltarse la cobertura de las juntas. La distribución típica del trabajo era de un día para que 2 hombres cerraran una galería en otoño y medio día para retirar y apilar las tablas en primavera. La durabilidad resultó excelente cuando se utilizaron los materiales adecuados y se mantuvieron las tablas secas durante el almacenamiento. Los paneles del porche que se apilaban separados del suelo con circulación de aire podían reutilizarse durante 5 a 10 inviernos sin un deterioro significativo. La inversión en madera de calidad y una construcción cuidadosa daba sus frutos a lo largo de varias temporadas, lo que hacía que el método fuera económicamente sostenible para las familias con recursos económicos limitados. La transmisión de conocimientos seguía los patrones típicos de las comunidades fronterizas, donde las habilidades prácticas se difundían a través de la demostración más que de la instrucción formal. Constructores experimentados como Budrow se encontraban enseñando técnicas de techado a hombres más jóvenes, haciendo hincapié en los detalles críticos que diferenciaban las instalaciones eficaces de las marginales. La prueba de la llama de una vela para detectar fugas de aire se convirtió en una práctica habitual, y los constructores desarrollaron reglas empíricas para el espaciado de los listones, la disposición de los clavos y el sellado de las puertas que podían aplicarse de forma fiable, sin necesidad de cálculos de ingeniería. Los proveedores locales de madera se dieron cuenta de la demanda estacional de materiales específicos, en particular tablones de 1 pulgada y listones, y comenzaron a almacenarlos en consecuencia. El impacto económico se extendió por todo el asentamiento, ya que las familias invirtieron en mejoras térmicas que les reportaron beneficios para ellas mismas gracias a la reducción del consumo de combustible.
Los operadores de aserraderos informaron de pedidos constantes en otoño de materiales para revestir porches, lo que creó un mercado estacional predecible que no existía antes. La crisis de febrero demostró el valor del control de las infiltraciones. El éxito del método atrajo la atención de los constructores de los municipios vecinos, que acudieron a examinar las instalaciones y a preguntar a los residentes sobre los detalles de la construcción y los resultados de rendimiento. El conocimiento se difundió a través de las redes informales que conectaban las comunidades fronterizas, gracias a los artesanos itinerantes, las visitas de familiares y la migración gradual de familias que llevaban técnicas probadas a nuevos lugares. La ciencia de la construcción moderna acabaría validando los principios que Boudreau había aplicado a través de los conocimientos tradicionales y la observación cuidadosa. Los espacios amortiguadores, como las terrazas acristaladas y los porches cerrados, se reconocieron como estrategias eficaces para reducir la pérdida de calor y gestionar el flujo de aire entre el interior y el exterior. El principio de aislamiento del aire en reposo, que hacía eficaz su galería, se incorporó al diseño de las paredes y a las normas de construcción en todos los climas fríos. La lección más amplia trascendió la técnica específica. Los constructores de la frontera descubrieron que la supervivencia no dependía solo de la resistencia individual o de un equipo superior. Se trataba de comprender los principios físicos que regían la transferencia de calor, el movimiento del aire y el rendimiento de los edificios en condiciones extremas. Los hombres que inicialmente habían descartado el enfoque de Boudreau por considerarlo excesivo o temerario, aprendieron que una preparación eficaz a menudo parecía innecesaria hasta el momento en que se volvía esencial. La regla de diseño que surgió de la experiencia de la comunidad era aparentemente simple, pero absolutamente firme. Listones en cada junta, sin atajos, sin lugares en los que los constructores se convencieran a sí mismos de que las tablas bien ajustadas no necesitaban cobertura. Esta regla se transmitió a través de demostraciones prácticas, y el éxito repetido garantizó que las nuevas instalaciones funcionaran de manera confiable cuando se pusieran a prueba en el siguiente evento climático severo. La silenciosa reivindicación de Boudreau no llegó a través de elogios o reconocimientos, sino a través de la adopción de sus métodos por parte de los mismos vecinos que habían cuestionado su criterio. La galería sellada pasó a formar parte de la práctica habitual del asentamiento, tan rutinaria e indiscutible como almacenar carbón o partir leña. En el invierno real, el calor más inteligente que se puede generar es el calor que se conserva.